Buenas noches. Hoy quiero venir a traer a colación una situación que se presentó en Usme en cuanto a un desalojo que hubo de un asentamiento ilegal que había, en donde pues obviamente se vieron afectadas muchas familias. Digamos que aquí se da el tema de que realmente se vulneraron los derechos constitucionales de aquellas personas que estaban ahí, pues digamos en ese proceso de asentamiento. Entonces, pues no sé, ahí digamos que uno tiene muchas cosas que va a hablar porque pues, obviamente eh, no sé qué llevaría a que el grupo de familias que lleva más de 10 años ahí asentadas, pues hasta ahora se haya hecho un, pues un desalojo y ha permitido que durante estos 10 años se hubieran realizado pues algunas adecuaciones y todo el tema a esas casas. Entonces, se les desalojó, no se les indemnizó, ni se les dio una alternativa digna de vivienda. Muchas de estas personas salieron a vivir a la calle porque no tenían dónde vivir o a unos refugios improvisados. Entonces, digamos que fue algo muy duro en cuanto a la violación de los derechos fundamentales de estas personas, ¿no? Esto se llevó sin una orden judicial y obviamente pues no se les dio pues el debido proceso a las personas. Entonces, digamos que aquí hubo un tema muy complejo a la hora de los derechos fundamentales, ¿no? De ese desalojo que por parte de las entidades locales de Bogotá. Digamos que dentro de la violación de los derechos fundamentales se dio, primero, pues, digamos que se dio violación de derechos constitucionales, de la constitución política, donde se vieron afectados el derecho a la vida digna, ¿cierto? Las familias desalojadas han quedado sin acceso y condiciones mínimas de bienestar, violando el artículo 1 y el 11 de la Constitución Política. Es el derecho a la vivienda, también el derecho a la igualdad, también se le da, eh, se les quitó el derecho a una vivienda digna, el artículo 51 de la Constitución Política, porque no se les garantiza pues, la reubicación ni indemnización justa a las familias. No hubo un debido proceso, la violación del artículo 29, el desalojo se realizó sin orden judicial ni posibilidad de defensa. Digamos que se les quitó sus derechos a la seguridad social, el artículo 48, muchas familias pueden quedar sin acceso a salud ni protección social. Eh, el artículo 44, derecho a la protección especial de familias eh, en condición de vulnerabilidad. Artículo 44 y 47, se afectan niños, adultos, mayores y personas con discapacidad, sin importar, pues obviamente, las condiciones en que estaban, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hubo una bastante violación y los derechos colectivos, obviamente la forma violenta en que se desalojó a las personas generan conflictos sociales, derecho a la paz, artículo 28 de la Constitución Política. También no se les consultó a la comunidad afectada lo que estaba pasando, entonces derecho a la participación ciudadana, artículo 103 de la Constitución Política también, y el derecho al ambiente sano, artículo 79, posible impacto ambiental por la demolición y reubicación de estas familias. El derecho y responsables a la afectación. Entonces, digamos que aquí, ¿quiénes fueron los afectados? Las familias desalojadas, incluyendo niños, mujeres, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, ellos fueron los más afectados acá, titulares ellos digamos que fueron los titulares de la afectación de derecho. Los responsables por la localidad, la alcaldía de UNE y otras entidades estatales, la Administración Distrital de Bogotá, la alcaldía que ordenó el desalojo sin medidas de mitigación, y la Administración Distrital de Bogotá no garantizó la vivienda alternativa ni un proceso justo para las familias desalojadas. ¿Qué impacto nos puede traer o qué impacto podríamos decir que nos trae esta situación? Entonces, en diferentes ámbitos. Entonces, el político, pues la delimitación de las autoridades por el uso de la fuerza sin diálogo, ¿cierto?
posibles protestas y movilizaciones, eh, generación de debates sobre políticas de vivienda y derechos humanos también. Ese pues son uno de los impactos más, pues digamos, más fuertes acá. Bueno, tuvimos un tema de esto. Entonces, ámbito jurídico, pues en el ámbito jurídico se vulnera el derecho al debido proceso, y la protección a poblaciones vulnerables, posibles acciones legales, tutelas, acciones populares o de grupo. Esta intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Pues digamos que aquí hay una afectación bastante fuerte en cuanto a los derechos en términos jurídicos. Eh, el impacto económico, pues obviamente las familias pierden su único patrimonio, mayor carga económica para el Estado en cuanto a asistencia social y todo el tema que tenga que conllevar a todo este tema en el entorno económico, ¿cierto? Digamos que la alcaldía digamos que tiene que entrar a invertir en un tema bastante complejo de todo lo que tiene que ver con el impacto social. Y el impacto social, pues obviamente aumenta la pobreza y la desigualdad, el desarrollo de la familia y la comunidad, y mayor riesgo de la violencia, delincuencia y descomposición social. También tenemos un impacto ambiental y cultural, que eso digamos que es pues, posible daño ecológico por la demolición y la construcción de un nuevo proyecto, impacto al acceso del agua y servicios básicos en la zona. Y cultural, pues una pérdida de tejido comunitario y redes de apoyo, desplazamiento forzado que afecta a costumbres y dinámicas locales. Entonces, básicamente bueno, a modo de conclusión, ¿qué se debería hacer? Pues la solución es el diálogo, buscar cómo reubicar a estas personas y obviamente cumplir la ley, ¿no? Y el papel de la sociedad en cuanto al tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Debemos pues, alzar una voz aquí y, y decir, pues, qué está pasando. Bueno, básicamente eso es lo que les quería traer hoy. Muchas gracias, feliz día.